Bien, iniciaremos a ver el tema de motores de corriente directa. Y bueno, este tema es precedido por el tema de electromagnetismo, es decir, necesitamos saber los conceptos básicos de flujo magnético, densidad de flujo, intensidad de campo, etcétera, para poder comprender cuál es el funcionamiento o cuál es el principio de funcionamiento de un motor de corriente directa. Bien. Los temas que se abordan aquí, bueno, pues es una primera sección donde abordamos las generalidades de lo que es el funcionamiento de un motor de corriente directa, posteriormente la ley de la mano derecha y con esto entender el principio de funcionamiento del motor para posteriormente analizar el principio de funcionamiento del generador por medio de la ley de la mano izquierda y un tema importante que se denomina fuerza contra electromotriz, que es algo que sucede en el momento en el que un motor está funcionando. Bien. Lo primero que debemos de recordar es pues la ley que nos explica el funcionamiento de un motor. En este caso nosotros sabemos que un conductor que porta corriente va a generar un campo magnético. Esto a través de la ley de Ampère lo tenemos claro. Esto quiere decir que cualquier conductor eléctrico que porte corriente va a generar un campo magnético a su alrededor. ¿Por qué? Por los movimientos mismos del electrón. Sabemos que el electrón tiene un movimiento de rotación y un movimiento de traslación, y estos dos movimientos generan un campo eléctrico y un campo magnético. Estos dos campos juntos pues me forman una señal o un campo electromagnético. Por dicha razón, cualquier cable que traiga corriente pues va a generar un campo magnético a su alrededor. Ahora bien, si este conductor que trae corriente y genera un campo a su alrededor está dentro de otro campo magnético, pues este conductor se va a mover. Básicamente es lo que nos dice este principio. Vamos a explicar este principio con esta imagen. Aquí nosotros tenemos en un primer momento un imán, ¿sí? Tiene un campo, un polo norte, un polo sur, y entonces esto me genera un campo magnético. ¿Estamos de acuerdo? Mi polo norte magnético, mi polo sur, y estas líneas que ustedes ven aquí punteadas serían las líneas de campo magnético, es el flujo magnético, es decir, yo aquí tengo un campo magnético que siempre va de norte a sur. Y también tengo un cable, que es esta parte que está aquí, ¿sí? Este cable, este tubo aquí naranja sería mi cable, y este cable al estar conectado a una fuente de corriente directa, que tiene un flujo, o vamos a considerar un flujo de corriente real, es decir, que sale de un menos, llega, entra al conductor, sale y entra aún más. Entonces, este conductor al estar con esta fuente, pues genera una corriente porque está en cortocircuito con la fuente. Sale la corriente del menos, entra al conductor y regresa al más. Entonces, como acabamos de decir, este conductor al traer corriente, ¿sí? Va a generar un campo magnético a su alrededor. Este campo magnético son estas líneas que ustedes ven punteadas en color verde. Entonces, yo puedo observar que tengo dos campos magnéticos, las líneas punteadas negras generadas por los imanes y las líneas punteadas verdes generadas por el conductor que trae corriente. Entonces, al yo tener dos campos magnéticos, imagínense que tienen dos imanes. Estos dos imanes, si yo los acerco, o se pueden atraer o se pueden repeler, es decir, van a generar una fuerza, estamos de acuerdo, un movimiento. Por lo tanto, este conductor se va a mover. ¿Por qué se va a mover? Ah, bueno, porque al interactuar dos campos magnéticos, el de los imanes y el del conductor que porta corriente, pues va a generar que uno de estos dos se mueva. Si yo tengo fijos mis imanes, pues lo que se va a mover es este conductor. ¿Para dónde se puede mover? Se puede mover para arriba o para abajo o para la izquierda o para la derecha. En este caso se va a mover hacia abajo y ahorita vamos a explicar por qué se mueve hacia abajo. ¿Estamos? Bien. Aquí en esta, bueno, nos explica el por qué esta parte que mencionamos de que interactúan dos campos magnéticos y va a generar que se mueva. ¿Ok? Para saber cómo es que esto se mueve hacia arriba o hacia abajo, vamos a utilizar la regla de la mano derecha. ¿Sí? Lo primero que debo de tener muy claro es el sentido o el flujo de la corriente. Aquí en la parte de abajo dice, vamos a considerar un flujo de corriente real. Si yo lo considero un flujo de corriente convencional, esta regla cambia y en lugar de ser la mano derecha es la mano izquierda. ¿Estamos? Eso lo debo de tener muy claro. Entonces, considerando un flujo de corriente real, vamos a utilizar la regla de la mano derecha para saber hacia dónde se va a mover el conductor. En este caso, la regla nos dice, tú vas a usar tres dedos, ¿estamos de acuerdo?
Estos tres dedos deben de estar en 90 grados uno del otro, ¿sí? El dedo pulgar está a 90 grados del dedo índice y el dedo medio está a 90 grados del dedo índice, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo puedo observar que aquí formo una especie de, por llamarlo así, una especie de pistola donde cada dedo está a 90 grados, ¿ok? El dedo pulgar me va a indicar la dirección hacia dónde se va a mover el cable, ¿sí? El dedo índice me va a indicar la dirección del campo magnético fijo, es decir, la dirección del campo magnético del imán. Y el dedo medio me indica la dirección de la corriente, ¿ok? De tal forma que si yo, insisto, acomodo mi mano de esa forma, vamos a poder comprender hacia dónde se mueve, ¿ok? Entonces me voy a regresar un poco aquí y en este caso, insisto, colocamos la mano de esta forma, ¿sí? Yo formo aquí 90 grados y aquí 90 grados, ¿ok? Entonces nos dice que el dedo índice me indica la dirección del campo, entonces esta mano lo único que hace es moverse para abajo, para arriba, para la izquierda, para la derecha o para la izquierda, nada más, ¿sí? Entonces, este me indica hacia dónde va el campo, bueno, pues el campo va así, va de norte a sur, pero el dedo que sigue me indica la dirección de la corriente. Imaginémonos que el conductor sale de su pantalla. Entonces la corriente entra por la parte de atrás del conductor y sale, es decir, hace esto. El campo va de norte a sur y la corriente sale de mi pantalla. Por lo tanto, el conductor se mueve hacia abajo. ¿Estamos? Entonces, con esta regla yo puedo definir hacia dónde se mueve. Si yo les pregunto, bueno, ¿cómo hacemos para que el conductor se mueva hacia arriba? Pues hay dos formas. O cambio la polaridad de los imanes, es decir, cambio el norte por el sur, o hago que la corriente entre de forma diferente al conductor, que en lugar de que salga de la pantalla, entre hacia la pantalla. ¿Estamos? Entonces, bueno, de esa forma se utiliza la regla de la mano izquierda para determinar la dirección de un conductor en presencia de un campo, ¿ok? Bien, ahora bien, con el ejemplo anterior nosotros tendríamos un movimiento hacia arriba y un movimiento hacia abajo, pero ¿qué pasaría si nosotros este conductor que está aquí, que es un cable, en lugar de tenerlo así, lo doblo, es decir, formo una espira, es decir, yo lo doblo y formo una espira. Entonces me quedaría algo como lo de la siguiente imagen. Esto es mi mismo conductor pero doblado en forma de espira, ¿estamos de acuerdo? Entonces tengo igual mi campo magnético, mi espira y mi espira está conectada a una fuente. Entonces, se fijan, aquí tengo el menos, entra la corriente por aquí. En esta parte de la espira, por llamarlo así, en la parte derecha de la espira la corriente entra, da la vuelta y en la parte izquierda de la espira la corriente sale, ¿sí? De tal forma que yo lo puedo analizar como si fueran dos partes, una parte en la cual entra la corriente y la otra en la cual sale la corriente. Entonces, esto lo que va a provocar es un movimiento en este lado de la espira y en este otro lado. Cuando la corriente entra aquí, utilizo la regla de la mano derecha nuevamente para definir hacia dónde se mueve esta parte del conductor. Entonces, coloco mi mano en posición. Yo sé que el campo magnético va de norte a sur. En este caso, la corriente en el lado derecho del conductor o de la espira entra y ese se mueve hacia arriba. ¿Ok? Y en el lado izquierdo de la espira, el campo sigue donde mismo, pero ahora la corriente sale del conductor. Entonces, esa parte del conductor se mueve hacia abajo. De tal forma que si esta parte derecha de la espira se mueve hacia arriba y esta hacia abajo, pues va a generar un giro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacia dónde? Hacia la izquierda, en contra de las manecillas del reloj. Entonces, ya con esto podemos obtener no un movimiento hacia arriba o hacia abajo, sino un movimiento circular, algo parecido a lo que hacen los motores. ¿Estamos de acuerdo? Girar. Entonces, nos debe de quedar claro por qué gira un motor. Bueno, pues gira porque al momento de que entra la corriente por un lado de una espira, se mueve hacia un lado, ¿sí? En este caso hacia arriba. Y cuando sale la corriente se mueve hacia el otro lado, es decir, hacia abajo y en este caso gira. ¿Cómo logramos que esto en lugar de que gire hacia la izquierda, gire hacia la derecha? Bueno, pues cambio la polaridad de la fuente, es decir, que por acá entre el negativo, por acá salga el positivo y ya gira al otro lado. O, en este caso, el norte ponerlo del lado derecho y el sur del lado izquierdo y ya cambia la dirección. ¿Estamos de acuerdo?
De cualquiera de las dos formas se puede lograr. ¿Qué es lo que comúnmente se hace? Se cambia la polaridad de la fuente. ¿Por qué? Porque los imanes están dentro de una carcasa y pues no las puedo estar modificando. Entonces, de esta forma es como un motor gira, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ese es el principio de funcionamiento de un motor, ¿estamos? Aquí en este caso se muestra pues igual, en este caso cuando la espira va dando vuelta, cuando está perpendicular a las líneas de campo, aquí pierde un poco de fuerza, pero por inercia, es decir, por el vuelo que trae, cae y vuelve a tomar y sigue girando, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿de qué forma aumento yo la velocidad de esto? Ah, bueno, pues a este le puedo dar más vueltas, es decir, que mi espira tenga más vueltas, para que en lugar de que yo tenga un conductor, pues aquí tenga varios y acá arriba también. O ponerle otra espira atravesada aquí, es decir, que mientras esta está perpendicular, la otra esté horizontal, ¿sí? De tal forma que una de ellas siempre esté en contacto con las líneas de flujo. ¿Quiero aumentarlo más? Ah, bueno, pues en lugar de poner una vertical, una horizontal, pongo otras atravesadas, es decir, como si fueran X, ¿estamos de acuerdo? De tal forma que el espacio que hay entre el aire y las líneas de flujo sea el mínimo, ¿estamos de acuerdo? Bien, de esta forma es como un motor genera su movimiento.